Buen día, hermanos. Este domingo tenemos otro estudio acerca de la revelación de Dios hacia el hombre. Esto lo encontramos ya en la Biblia, en el comienzo. El hombre empieza a tener una revelación personal y directa con Dios. En Génesis 1:27 leemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que en el principio creó a la raza humana con conciencia y libertad. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, según el diccionario, la conciencia es un acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. La palabra conciencia, del latín conscientia, con conocimiento, nos da la clave de lo que necesitamos saber. En la filosofía se considera que es la facultad para decidir acciones y hacerla responsable de las consecuencias de acuerdo a la concepción del bien y del mal. En psicología considera que es un estado cognitivo no abstracto que permite que una persona interactúe e interprete con los estímulos externos que forman lo que conocemos como realidad. Santiago plantea que los hombres somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que la conciencia divina se manifiesta en ellos, aun cuando esta imagen puede estar distorsionada o por la caída, ¿no? Dice así la palabra: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago vuelve a repetir lo que dice Génesis, ¿no? De acuerdo que el hombre fue creado para tener una relación con Dios, y la conciencia está pensada para poder interactuar con ese Dios. Fíjense lo que dice un teólogo, Everett Harrison, sobre la conciencia, ¿no? Ahora habla de la teología. La conciencia es la facultad en el hombre mediante la cual él distingue entre lo moralmente bueno y lo malo, lo que le lleva a hacer lo que él reconoce que está bien y que a su vez lo estorba para hacer aquello que él entiende está mal, que emite un juicio sobre sus actos y que ejecuta ese juicio dentro de su alma. Muy parecido a cómo la filosofía contempla lo que es la conciencia. Y esto nos recuerda una historia de nuestra niñez, ¿no? No sé si todos conocen la historia de Pinocho. Pinocho era un muñeco de madera que cobró vida, pero no tenía conciencia, no era responsable de sus actos, no sabía qué era lo que tenía que decidir. Y había una especie de conciencia que era un grillito, ¿no? Que lo acompañaba, no lo dejaba solo a ningún lado y lo ayudaba a poder decidir. Cuando de alguna manera Pinocho deja de lado, ¿no? O desoye esa conciencia, sabemos lo que pasó con la historia, ¿no? Todas las cosas malas que le pasaron. Fíjense lo que dice Timoteo, ¿no? Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. ¿Qué es una buena conciencia, diríamos, no? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Hechos 23:1. Pablo estaba hablando ante el concilio, trataba de defenderse. Y le dijo a la gente que lo estaba acusando. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El relato de Pablo, obviamente que continúa, pero trata de defenderse diciendo que lo que había hecho, lo había hecho siendo consciente de sus actos y había elegido lo que a él le parecía que era lo mejor, ¿no?
ese discernimiento del bien y el mal que habla acá el teólogo, ¿no? El hecho de poder elegir lo que nos parece correcto y que la conciencia de alguna manera nos advierte sobre aquello que podemos llegar a obrar mal o que nos parece incorrecto. Otro pasaje interesante para compartir está en Juan 8:9. Este pasaje es muy conocido. Está Jesús confrontando a una multitud de personas que querían apedrear, linchar a una mujer que había cometido adulterio. Y en el pasaje, que es muy dramático, dice así: ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, si recuerdan el suceso, a la mujer la estaban por, entre comillas, justiciar, la justicia que el hombre proponía. Jesús se interpone y les pregunta, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Como dice el texto, como continúa, acusados por su conciencia, ¿no? Empiezan a entender, a discernir, ¿no?, lo que estaba pasando, y se dieron cuenta que estaban obrando mal. Eso sería una mala conciencia, ¿no? El hecho de poder reconocer algo que estamos haciendo mal. También una cosa interesante que la conciencia en la historia de la humanidad acerca de la revelación de Dios estuvo desde siempre. Es como que se encuentra, como dijimos antes, se encuentra en la naturaleza del hombre. Al ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos ese conocimiento en nuestro ADN. Y si nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, en sus culturas, en sus tradiciones, en las distintas religiones, vemos que a pesar de que a lo mejor se pudo haber tergiversado el conocimiento que teníamos de Dios, podría haberse desvirtuado, pero el hombre no dejó de pensar, ¿no?, en lo divino, en lo eterno, en considerar a Dios como una posibilidad. Aunque la naturaleza exacta de la creencia y de las prácticas de alabanza varían considerablemente de una religión a otras, muchos ven en la tendencia universal a la adoración de lo sagrado la manifestación de un conocimiento antiguo de Dios, un sentido interno de deidad que, aunque se puede estropear y distorsionar, sin duda sigue presente y actuando en la experiencia humana. Esto según el teólogo Erickson. Los antropólogos han descubierto que en todas las culturas existe una idea, ¿no?, de un Dios, de alguien que está más allá de sus posibilidades conectivas, pero hay algo interno que les dice que existe. Fíjese lo que dice Efesios, acá en la carta de Pablo. Nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el conocimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una recomendación, una advertencia de Pablo a los cristianos en Éfeso acerca de nuestra conciencia, ¿no? Una conciencia que no se utiliza, una conciencia que no se sigue, una conciencia que no se aplica, es una conciencia que se va olvidando de lo que es, ¿no? Y acá dice que la conciencia se va como si fuera cauterizando, ¿no? Se va como una herida que se va cerrando y en realidad queda la lastimadura adentro, ¿no? Haciendo referencia a esa voz interior que actúa en nosotros y que va perdiendo presencia a medida que vamos tomando decisiones contrarias a ella. Un poco lo que le pasó en la historia a este Pinocho, que desoyendo a su conciencia, a su amiguito, él decidió
digamos, desentenderse de todo eso y, bueno, tomó las peores decisiones, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice Edward, que es otro teólogo, acerca de la conciencia, ¿no? O acerca del hombre frente a la conciencia. Es la libertad o libre albedrío que tiene la mente, ¿no? O sea que el hombre puede elegir, él puede distinguir entre el bien y el mal y puede elegir, puede optar, ¿no? La libertad o libre albedrío es la elección de la mente, o sea que la mente y la voluntad son inseparables. Pablo nos advierte más en Efesios más adelante que seamos imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto está en Efesios 5, versículos 1 y 2. También encontramos en Romanos, en el capítulo 2, a partir del versículo 11, Pablo dice, porque no hay acepción de personas, y más adelante dice en el 12, para todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el 15 es clave, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Dios nos dio esa facultad de poder ser conscientes no solamente de nuestra existencia, sino también de lo que nos rodea. Y con ella podemos interactuar con la realidad y con lo que vivimos, pero también nos da una conciencia para poder percibir a Dios. Y esa percepción también nos sirve para poder conocer lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Ahí dice Pablo que la conciencia nos va de alguna manera a acusar. Y terminando el pensamiento, como decía en Efesios, ¿no? No es una opción ser imitadores de Dios, sino un mandato. Debemos vivir de acuerdo al sacrificio de Jesucristo, que hizo favor nuestro. El amor a Jesús se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Así que teniendo la conciencia y conociendo a Dios, podemos decir que, como dice Pablo, ¿no? Que prosigo a la meta, ¿no? Al supremo llamamiento. Que Dios los bendiga y hasta el próximo domingo. Gracias.